gustaría destacar muchísimo en esta edición 2022 del Festival Internacional de Cine de Animación Annecy es que sí ha crecido muchísimo la delegación mexicana. Estuvimos aquí en 2017 acompañando en ese momento una película que estaba en selección oficial con el equipo y cubriendo toda la presencia mexicana. Y ahora veo que ya son como unas 30 personas que forman parte de la delegación mexicana en todas las secciones. Hay personas que están en los MIFA Pitch del mercado, hay personas que están en selección oficial, en competencia en la sección de Contrechamp, hay personas que están en la residencia Annecy con sus proyectos en desarrollo y todo esto es la verdad digno de destacar. Yo he estado al frente de Cinema Mexique París promocionando el cine mexicano en territorio francés y muy concretamente todo lo que se hace en animación y he seguido muy de cerca a los mexicanos que son becarios de Animéxico, que es la beca del Toro Cinépolis, y también los que son independientes. Y me da siempre mucho gusto ver que también vienen al Festival de Annecy arropados por la Escuela de Animación de Gobelin, porque bueno, ellos hacen las cortinillas del festival, y veo que vienen también a hacer todo un networking. Entonces estoy aquí también en el stand, en el MIFA, liderado por el Festival Pixelatl, y que reúne a todos los estudios de animación que participan. Aquí la gente pues también tiene sus citas para buscar coproducción, entrevistarse con alguien, etcétera. Y en esta ocasión me da la verdad especial gusto de ver cómo ha crecido y cómo se están consolidando muchos proyectos que en 2017 venían muy al principio de su desarrollo y que pues bueno, hoy está pues, dando frutos todo esto. Venimos de parte de Signare Studio, es un grupo creativo de la Ciudad de México conformado por artistas de diferentes estados de la República y estuvimos presentando nuestras experiencias inmersivas para la educación, un formato de experiencias que aprovechan la realidad virtual, el videomapping y la producción de contenidos para museos y planetarios. Estamos presentando el segundo episodio de nuestra serie Cosmonauta 360, una serie que busca a través del entretenimiento conectar a la audiencia familiar con temas de ciencia y tecnología, cuidado del medio ambiente. Estamos aquí haciendo la primera muestra del film Mission Rescue. Es un film de 10 minutos donde nuestros personajes van a ir a una aventura submarina a rescatar un tesoro y se van a encontrar con la gran cantidad de desechos plásticos que están consumiéndose y que están afectando la vida marina en los océanos. La idea de esto es que el film viene acompañado de una keynote que presenta un educador. A partir de varias actividades interactivas, lúdicas, divertidas, vamos a poder sensibilizar a las familias y a las organizaciones que se quieran sumar. Les vamos a poder compartir la atención que vamos a generar a través de nuestros contenidos que puedan sensibilizar sobre ese tema y entonces hagamos una buena mezcla. Aquí en Annecy queremos agradecer mucho a Pixelatl porque la relación que tenemos a través de los años documentando lo que sucede en su festival nos ha permitido también estar siempre conectados con la comunidad, aprender a través de los contenidos que generan todo el tipo de capacitación que siempre están lanzando como proyectos para impulsar la comunidad de animación en México. No solo nos quedamos dentro del stand, sino que salimos a las calles de Annecy, a los jardines, al lago y de manera itinerante fuimos llevando nuestros visores para que la comunidad internacional de animación con quien estuvimos conviviendo pudiera ver el film, recibimos su feedback, la gente está muy emocionada. Ha sido un día tremendamente productivo para nosotros el estar aquí. Podemos con las realidades extendidas llevar esta experiencia a diferentes espacios y esa es la intención principal, que el contenido no se quede estacionado, sino que vaya más allá de las pantallas y es en lo que se especializa de Signare Studio, siempre buscando proyectos en los que podamos incursionar, innovar, aprender y sobre todo compartirlo porque la estrategia de Signare viene acompañado con dos ramas de la empresa que es de Signare Studio, la productora de contenido que tenemos en la que colaboramos con diferentes artistas y de Signare Media, que es nuestro canal de promoción donde publicamos los artículos, los documentales que generamos.
Pues mi nombre es Carlos Gagiola, soy director general de Demente Animation Studio. Estamos ubicados en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente estamos en Ciudad Creativa Digital. Somos un estudio de animación 2D, 3D, trabajando principalmente en servicios, en su mayoría, para clientes internacionales y también buscando en esta versión de MIFA, ANSI, promover nuestras propiedades intelectuales también, ¿no? Traemos alrededor de unas 4 originales de Demente y 4 propiedades creadas con otros socios comerciales, ¿no? Algunas están en Early Development, ¿no? En los principales niveles de desarrollo. La más avanzada que tenemos por el momento es Dog Central, con 4 episodios desarrollados, ¿no? Tenemos aproximadamente entre 50 y 60 colaboradores de base y aproximadamente unos 30 a 40 colaboradores externos. Estamos trabajando con empresas como Warner Brothers, Discovery Kids, Moonbug, Mattel. Hemos trabajado también con Bardel, Titmouse, Bento Box. Uno de los proyectos más conocidos que hemos realizado, nuestra colaboración con el show de Rick and Morty, que es pues, muy conocido a nivel mundial, al igual de nuestra participación en la película de Space Jam 2. Estuvimos trabajando también algunas escenas de animación cuadro por cuadro. Series como Hello Kitty para Mattel, fue una serie hecha en 3D, así como Polly Pocket, donde estuvimos participando aproximadamente en 4 temporadas para Wolverine Spark. Han sido de los proyectos más reconocidos en los que hemos participado. Para nosotros, pues definitivamente el asistir a eventos internacionales, a mercados internacionales, ha sido definitivamente la pieza clave para poder conseguir trabajo, conseguir negocio, conseguir socios internacionales. Creo que ha sido, en nuestro caso, la mejor decisión que tomamos. Empezamos a asistir a eventos como este en el 2017. Lo primero que hicimos fue ir a Cartoon Connection en Quebec City, y a partir de ahí luego fuimos a Pixelatl en Cuernavaca por varias ediciones, Kidscreen. Esta es nuestra tercera vez aquí en Annecy y al mismo tiempo nos ha tocado participar en MIPCOM, MIP Junior anteriormente, y para nosotros, como te digo, ha sido la pieza clave, la pieza fundamental, ya que hemos podido, pues número uno, darnos a conocer, enseñarle al mundo lo que hacemos, mostrar nuestras propiedades intelectuales, que al mismo tiempo eso hace que otros estudios o broadcasters se acerquen a nosotros para poder producir, ¿no? Y a la larga se han convertido en nuestros clientes, entre nuestros clientes pues que nos mandan trabajo de una manera muy constante. Entonces, pues de alguna manera nos ha hecho crecer. De manera, nosotros, como te platicaba, arrancamos en el 2015 siendo 5 personas y pues bueno, a la fecha creo que ha sido pues, bastante importante el crecimiento con todas las fuentes de trabajo que nos ha tocado generar y todo lo que se ha evolucionado, tanto como estudio, como en todo lo que hemos hecho a nivel pipeline. Creo que somos completamente otra compañía, otra empresa, otro estudio el día de hoy, gracias precisamente a estar saliendo a eventos como este, que definitivamente expanden los horizontes a cualquier compañía, a cualquier estudio de animación, a cualquier productor, ya sea independiente o que trabaje para alguna empresa de contenidos. Para mí es la pieza clave, y ahorita se vive un furor importantísimo en la industria mundial por volver a reencontrarnos, básicamente, ¿no? Hemos sentido una gran diferencia con muchas empresas que pues, ya veníamos trabajando, pero ahora que nos volvemos a ver y reencontrar, definitivamente es otra vibra, es otro sentir del volver a reconectar persona con persona, es totalmente la diferencia, ¿no? Entonces, pues esperemos que esto traiga cosas muy buenas para nosotros y para toda la gente que colabora con los demás estudios de animación de todo México, ¿no? Porque una vez que se entiende que esto no es una competencia entre diferentes estudios mexicanos, sino que es más bien una colaboración y un trabajo más de hermandad, en ese momento definitivamente pues creo que es cuando hacemos que la industria avance, ¿no? Creo que tenemos que trabajar de la mano, codo a codo, para realmente hacer que las cosas cambien y hacernos más competitivos, ¿no? Dejar de tratar de competir entre nosotros mexicanos y más bien unir fuerzas para poder ser competitivos a nivel mundial.
El stand de México aquí en el Festival de Animación de Annecy, este año lo hemos decorado con la gráfica, con el arte de nuestro Cine Minuto que está dirigiendo Julio Pacheco y lo está haciendo Mighty Animation Studios en Guadalajara. Y esto lo hacemos pues porque representa un manifiesto que hemos estado moviendo desde principios del 2022 que tiene que ver con que aquí te encuentras. Los logotipos son puertas que se abren precisamente aludiendo a este espacio que puede ser lúdico o físico, donde se encuentra la comunidad, donde se empiezan a tejer las redes de colaboración, que son finalmente el lazo más valioso para poder realizar contenido audiovisual, para poder realizar nuevos proyectos, contar historias y transformar a nuestro país. Pixelatl es el festival de animación, videojuegos y cómics que se va a llevar a cabo del 6 al 10 de septiembre en el centro de Guadalajara, Jalisco y también en la Casa de Autor en Zapopan. Es un evento que tiene proyecciones, tiene pantallas, vamos a tener una muestra con lo mejor del Festival de Animación de Annecy que estamos aquí viviendo. Tendremos también conferencias, talleres, clases maestras, tendremos una expo con desplegados de nueva tecnología y tendremos también un mercado audiovisual donde se van a poder concretar negocios. Así es que los esperamos a todos del 6 al 10 de septiembre en el Festival de Animación, Videojuegos y Cómic, y toda la información la pueden ver en nuestro portal de internet www.elfestival.mx.